Hola amigos, hola amigas. Como lo anuncié, eh, eh, hacia las 10:30 de hoy, es decir, ya, quiero comentar con ustedes y después de ver Noticias 1, después de ver los periódicos, las revistas, leer a columnistas sobre el caso Odebrecht y sobre las implicaciones que esto está teniendo sobre la vida nacional, sobre el combate contra la corrupción, pues he decidido comentarles lo que he venido diciendo hace meses, pero que cada día las similitudes son más evidentes. Entonces, con las buenas noches, especialmente a las 20 localidades de la ciudad de Bogotá y a los amigos en todo el resto del país. Quiero que me cuenten, como siempre, cómo les está llegando la señal de audio, la señal de video en este momento. Eh, entonces saludo en este momento a Omar Eduardo, a Camilo Andrés Camargo, a Gustavo Martínez, a Ángela Patricia Becerra, un abrazo a Angélica en Buenos Aires, Camilo Andrés Camargo, gracias, Gladys, y no olviden decirme siempre desde qué localidades de Bogotá me están escuchando. Andrés, un abrazo grande, Oscar también, María Victoria Muñoz, Omar Eduardo Rojas, un abrazo grande, Oscar Roldán, Juan Fuentes, me dicen que hable más duro. Yopalosa, la señal es excelente, gracias. Alex Hernández, un abrazo. Antiguo Country, para Antiguo Country humano, para Antiguo Country progresista, un gran abrazo. Rodolfo Ortega, se escucha abajo, me dice Juan Camilo Rueda en este momento, Fabián Fernández. Bueno, en las últimas horas aparecen los audios del que fuera el controller, digamos, una especie de supervisor de la empresa Corfi Colombiana sobre los contratos de Corfi Colombiana involucrados en el proyecto Ruta del Sol. Esta persona, el doctor Pisano, ya aparecía como gerente del acueducto en la ciudad de Bogotá en el tema de canoas. Aparecía involucrado en ese caso. Pero yo no sé si ustedes tengan la misma sensación que estoy teniendo yo, que al ver estas denuncias, al ver estos hechos, uno ya terminando el día, terminando este fin de semana, uno empieza a pensar si algo va a cambiar evidentemente en Colombia. Si estamos ante el escenario de que esto sucede porque siempre ha sido así en Colombia y al final nada pasa porque nunca nada pasa, o si efectivamente por primera vez podemos desde la sociedad organizada, desde voces independientes del periodismo, provocar que algo suceda en Colombia. Como lo han dicho y sugerido diferentes periodistas serios, prácticamente o el fiscal nombra un fiscal ad hoc o lo que debe ser correcto en este caso es que el fiscal Néstor Humberto Martínez se aparte de su cargo. Evidentemente a mí me queda claro esta noche, más claro aún, que el fiscal Néstor Humberto Martínez conocía una serie de ilícitos en el caso Ruta del Sol número 2 y que después como fiscal pareciera que voltea a mirar hacia otro lado y la carga, los señalamientos recaen sobre la persona que lo había puesto en conocimiento de él las pruebas. ¿Podrá pasar algo? Fíjense ustedes
que precisamente hace un par de meses en Perú, cuando los medios de comunicación denuncian con pruebas la participación en hechos de corrupción del fiscal general del Perú, la gente sale y se moviliza en las calles. Durante el día de hoy he visto algunos comentarios en Twitter y a raíz de las movilizaciones estudiantiles rechazando la protesta. Queridos amigos y amigas, no se equivoquen. Los avances más grandes de la humanidad en conquistas de derechos han estado siempre en la calle y al lado de grandes movilizaciones sociales. Recuerden ustedes las conquistas de los trabajadores del movimiento obrero en Chicago, de donde nace la lucha del trabajador, o de las trabajadoras también de las lavanderías y el carbón en Londres, siempre han estado ligadas a movilizaciones y manifestaciones en las calles. Por eso se dice que la humanidad ha avanzado en la conquista de derechos siempre de la mano de los pasos que se han dado en las manifestaciones y en las protestas sociales, que son inherentes a la historia de la humanidad, son inherentes a las grandes transformaciones sociales de la humanidad. Protestas habrá hoy y siempre que se sientan derechos vulnerados, habrá protestas. Siempre que se sienta una sociedad apabullada por la corrupción, por el poder, siempre habrá protestas. La protesta es un síntoma de madurez de una sociedad viva, vibrante, que es consciente de sus derechos. Yo no puedo dejar de felicitar, de sentirme orgulloso de ver esas fabulosas movilizaciones estudiantiles, porque cada uno de esos jóvenes son jóvenes que se ganan para la causa de la humanidad, de una humanidad que pide y que se engrandece bajo el respeto de los derechos, y en este caso, bajo el respeto del derecho a ser bien educados, a una educación de calidad. Y protestar por ese derecho no es solamente para los estudiantes, es un derecho que se va a adquirir para sus hijos, para sus nietos, para las próximas generaciones de colombianos, para una mejor Colombia. Ahora bien, yo sí invito a la movilización social, invito a que este país se exprese en las calles frente a los escándalos de corrupción que hemos estado viendo. En el caso de Brecht, hay 2 personas muertas, 2 familiares, 2 personas de la familia Pisano, un hombre que al final del día se da cuenta, quiere denunciar y quiere dejarle ese legado a sus hijos, como siempre lo he venido diciendo y algunos de ustedes seguramente lo recordarán. Siempre al final del día aparece un funcionario honesto que no aguanta ante la corrupción y denuncia. Pero un mínimo homenaje a estas personas que pierden la vida en extrañas circunstancias hasta el día de hoy, no puede ser otro sino la movilización de una sociedad indignada. Que no se quede la indignación en las redes sociales, que no se quede la indignación en las charlas de cafetería, que no se quede la indignación en la pena, en el qué dirán, que me vean gritando, que me vean marchando, que me vean movilizándose. Colombia tiene que espercudirse de esa pereza por la movilización, de esas vergüenzas que al final del día no son vergüenzas, sino termina siendo indignidad para nosotros mismos al no saber movilizarnos, al no emprender el camino a la movilización. Ponía el ejemplo de Perú, pongo el ejemplo de Rumania, donde el presidente de Rumania le dijo al país que iba a rebajarle las penas a los corruptos, e inmediatamente en cuestión de horas Bucarest, la capital de Rumania, miles y miles y miles de personas salieron a exigirle que no hiciera eso, que se retractara de esas reformas. Entonces estamos ante un caso en que
Y vamos al fondo de la situación. Estamos ante un caso de un fiscal que fue abogado del grupo Corfi Colombiana, que hace parte de las empresas del hombre, de uno de los hombres más poderosos del país, dueño de la banca, dueño del periódico El Tiempo, y que tiene negocios de construcción, pero en esos negocios de construcción, según lo que estamos viendo, esos negocios de construcción se hacen con unas grandes dosis de corrupción. ¿Y quién paga la corrupción al final del día? Como ya lo señaló un informe de la Contraloría, 50 billones de pesos anuales se pierden en corrupción, perdemos nosotros, los colombianos. Cuando hay corrupción, no hay hospitales. Cuando hay corrupción, no hay escuelas. Cuando hay corrupción, no hay universidades que se levantan. Cuando hay corrupción, hay niños que se mueren de hambre. Cuando hay corrupción de estas magnitudes, aumenta la segregación social, aumenta la inequidad. La inequidad, la madre de todas las violencias. Entonces, ¿no es un motivo para movilizarnos? ¿No es un motivo para movilizarnos hoy, cuestionarnos cómo es que hacen fortuna los hombres más poderosos de este país? Un hombre poderoso en el mundo hoy, lleno de fortuna, es un Bill Gates. Pero ¿cómo hizo la fortuna Bill Gates? Produciendo, producto de su conocimiento, de su estudio, de su cabeza, una herramienta, el Word, los computadores, los sistemas de computadores. Es una herramienta de creación de su cerebro. Pero ¿cómo hacen fortuna los grandes hombres? Perdónenme, excúsenme, no los grandes hombres de este país. ¿Cómo hacen fortuna los comerciantes de este país? Los empresarios de este país, no todos, no todos. Me refiero al dueño de la banca, digamos. ¿Cómo ha hecho fortuna? Con sus impuestos. Con unas tablas de usura como no hay en el mundo. Y ahora vemos que parte de esa fortuna tiene que ver con contratos leoninos que capturan las rentas del Estado colombiano, es decir, sus dineros, sus impuestos. Y es lo que estamos viendo, y ante eso, lo mínimo es pedir justicia. Pero nos encontramos que la justicia hoy recae en las manos de quien fuera el abogado de ese hombre poderoso de este país, que hoy es el fiscal general de la nación. Y que la justicia recae en manos de un hombre que conoció esos casos de corrupción cuando un buen hombre le denunció todo el carrusel de contratos, de coimas que estaban viendo. Es decir, la justicia también termina siendo cooptada por ese poder. Y cuando seguimos viendo, resulta que ese hombre en el cual recae la justicia de este país termina siendo condecorado y respaldado por el actual presidente. Y cuando vemos que un control social tan importante como son los medios de comunicación, resulta que el diario más importante del país, por lo menos el de mayor circulación nacional, el histórico, el dueño también es esa persona cuyas empresas están involucradas en este escándalo de corrupción. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Ustedes han visto la película El Mecanismo? Pues bien, estamos ante ese escenario. Ante ese escenario, sí, así me digan, me insulten, me digan lo que quieran, creo hoy más que nunca en la movilización social. La movilización social no es de vándalos, hay desadaptados que se infiltran, e inclusive la policía infiltra las movilizaciones para acabarlas, para montarles ese manto de duda de que son movilizaciones de vándalos. Qué bonito, qué histórico para Colombia sería
ver una sociedad movilizada pidiendo justicia y garantías en este caso. A Cazucá un saludo grande en este momento. A Cazucá, a los barrios de las localidades en Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Tunjuelito. Un abrazo grande en este momento. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos el diario más importante del país, la banca, el fiscal? ¿Qué hacemos? Hay que movilizarnos, no tenemos otra alternativa. ¿Qué podemos perder? Nada. ¿Qué vamos a perder? Nada. ¿Qué podemos ganar? Mucho. Mucho. En nuestra vida personal, sentir la movilización, me movilicé porque en mi país haya justicia, porque en mi país se acabe la corrupción. Eso nos hace grandes, nos hace ciudadanos 100%, nos hace hombres y mujeres demócratas. Ahora bien, lo que les había anunciado. ¿Cuáles son las similitudes con el proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa? Primera, la Ruta del Sol. Número 2, la Ruta del Sol es un proyecto de movilidad. Primera coincidencia. El proyecto Metro Elevado es otro proyecto de movilidad. Y como ustedes me han venido escuchando, denunciando, en los grandes proyectos de infraestructura en movilidad desde el siglo XIX, el XX y el XXI hasta hoy, es donde se ha enquistado, donde ha estado la gran corrupción de Colombia. En los proyectos de infraestructura de movilidad es que se han robado a este país. Y se lo han robado la clase política tradicional de Colombia, que hace los negocios, pero a la vez pone a sus jueces a dirimir justicia. Por eso, la impunidad. Y por eso se sigue repitiendo el ciclo desde el siglo XIX. Hoy podemos quebrar el ciclo. Es mi invitación que quiero hacerles esta noche. ¿Cómo? Con la movilización. Con la movilización. Entonces, primera similitud. Segunda similitud. Segunda coincidencia. El proyecto Ruta del Sol, proyecto de movilidad, tuvo un COMPES del gobierno nacional, del gobierno Santos, donde aparecían los mismos actores, en algunos casos, del proyecto Metro Elevado. El proyecto Metro Elevado no ha tenido un COMPES, ha tenido 5 COMPES. Y algunas personas defensoras del proyecto Metro Elevado dicen como prenda de garantía que si el proyecto ya tuvo un COMPES es porque ya tiene los estudios. Falso. Hoy un COMPES no se le niega a ningún proyecto, con estudios o sin estudios, y por lo tanto no es garantía de transparencia. Fíjense ustedes, hoy el señor Andrade, ¿es correcto? En Noticias 1, como gerente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, que tenía que avalar el proyecto Ruta del Sol número 2, habla y pone en cuestionamiento el COMPES que le dio el gobierno Santos a dicha ruta. Y ahí, como se dice coloquialmente en la calle, embala a los ministros, principalmente al ministro de Hacienda, al doctor Cárdenas, que vuelve y aparece como un gran protagonista en el proyecto Metro Subterráneo para detener el proyecto Metro Subterráneo y en el proyecto Metro Elevado para darle todos los avales.
Y vuelve Andrade y aparece el tema. No había los estudios de factibilidad en el proyecto Ruta del Sol que hubiera permitido determinar que no hubiera sobrecostos. Y en los sobrecostos ha estado la gran corrupción. Y en los sobrecostos, esos sobrecostos es lo que se ferea Odebrecht, es lo que se ferea Corficolombiana según lo que dice el propio Andrade y según lo que dice el propio Pisano. Obras sin estudios son corrupción. Obras sin estudios de factibilidad se prestan a toda clase de especulaciones, es decir, sobrecostos. Y es lo que aparece en ese proyecto. Ahora bien, en costos, el proyecto Ruta del Sol no supera, si la memoria no me traiciona en este momento, los 5.000 millones de pesos. ¿Ustedes saben en cuánto va el proyecto Metro Elevado? El proyecto Metro Elevado tiene el componente de troncales de Transmilenio y tiene el componente férreo. Va por el orden de los 30 billones de pesos. Y han sido aprobados a la fecha. Solamente en el Consejo de Bogotá ha aprobado 7 billones de pesos. Y el gobierno nacional 15 billones de pesos. Sin estudios. Y siguen las aprobaciones. Y los estudios ya van en más de 65.000 millones de pesos y no aparecen, o sea, contratan prórrogas y no aparecen los estudios de factibilidad, que son los que permiten determinar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Y entonces aparece nuevamente el mecanismo, COMPES, que se expiden sin estudios. Vuelve y aparece los mismos actores, la Financiera de Desarrollo Nacional. Aquí no aparece en el proyecto Metro Elevado, no aparece la Agencia Nacional de Infraestructura, pero aparece la Financiera de Desarrollo Nacional, aparece el COMPES, aparece el Ministro de Hacienda, aparece el Ministro de Desarrollo, todos cubriéndose, y aparece por supuesto el alcalde Enrique Peñalosa. Hasta el día de hoy no aparecen los estudios de factibilidad. ¿Y cuál viene? La tercera coincidencia. Lo que es el doctor Pisano, que en paz descanse, el controller de Corficolombiana. El controller es una especie de supervisor, es una especie mejor de interventor. ¿Cuál es la interventoría del proyecto Metro Elevado? Sener, una firma española, quien nos debería decir hoy en un certificado si existen los estudios del Metro Elevado en su fase de factibilidad. Y a la fecha no aparece dicha certificación. Y sobre esa interventoría, como a Pisano, le va a caer todo el peso de la ley. Y va a tener que responder. Pero en el caso de Pisano, cuando él ve que él empieza como interventor a hacer las denuncias y lo empiezan a dejar solo y lo dejan solo, se asegura. Y busca la oficina de Gustavo Petro, busca a María Jimena Duzán, ¿no es cierto? Busca a Noticias 1. Pero aquí nosotros hoy estamos advirtiendo que la interventoría tiene que responder. Por eso viajé a España, denuncié ante la Fiscalía Anticorrupción y Delitos y Crimen Organizado del Estado español, pedí investigar mejor a la empresa Sener. Porque la Constitución española, la ley española permite que se investigará a toda empresa española en cualquier lado del mundo si se comprueba o si hay indicios de que una empresa española en territorio español o fuera de él
comete actos de corrupción. O se compromete o está comprometida o permite actos de corrupción, y es el caso que se está presentando en Colombia. Correcto. Ahora veamos los actores. Y esto que voy a anunciar es grave, pero seguramente en los próximos días estaré anunciando una rueda de prensa para denunciar con más detalle lo que hemos denominado el mecanismo. La firma Odebrecht, en semanas anteriores, dijo su presidenta, su nueva presidenta, dijo alegremente que querían intervenir en el proyecto Metro Elevado. Así como lo escuchan. Está reseñada en la prensa nacional, búsquenlo. Odebrecht quiere participar en la licitación del Metro Elevado de Bogotá. El proyecto Metro Elevado de Bogotá es hoy quizás el proyecto de infraestructura más grande hoy de América Latina. Fíjense ustedes la cantidad de millones de dólares que están en juego, la cantidad de millones de dólares y el endeudamiento que, si no hay los estudios en los que pueden embarcar a la ciudad de Bogotá. Aquí hay gente que puede, grandes empresarios que pueden fondear si han entrado en quiebra, si tienen que pagar multas, en fin. Entonces, la noticia es, o el anuncio es, que la empresa Odebrecht ya está metida, por lo menos, en cómo con sus empresas afiliadas está ya precalificada como en la prelicitación del metro elevado. Con Odebrecht han trabajado empresas como Benito Rogio Transporte, que es una empresa argentina, está precalificada en la licitación del metro elevado. Aparece el grupo Camargo Correa, que ha trabajado con Odebrecht, han trabajado de la mano con Odebrecht, en algunos momentos se ponen Odebrecht, son brasileros, aparecen con trabajos y denunciados en Perú y Bolivia. Aparece Comsa, que es una firma española que ya conocemos, que aparece involucrada en el gran caso de corrupción de Brasil, Lava Jato, de la mano con Odebrecht. Aparece también la firma Chela Spa, es parte de la constitución de las empresas que hacen parte de Odebrecht. Salini Imperioli Spa, que es italiana, y todas ellas han estado vinculadas a escándalos con Odebrecht en América Latina y en otros casos del mundo, y estas empresas son las que están precalificadas ya como licitantes en el proyecto Metro Elevado. Me atrevo a decir lo siguiente: Odebrecht ya está en la licitación precalificada del proyecto Metro Elevado. Y lo que voy a decir a continuación es una especulación. Nadie me puede decir que es cierto, pero nadie tampoco me puede decir que no es cierto. El proyecto Metro Elevado de la ciudad de Bogotá le permitiría a Odebrecht salir de todas las multas que está teniendo en este momento por escándalos de corrupción. ¿Paso que vamos? Si no existen los estudios de factibilidad y si una de estas empresas gana el contrato, que hasta la fecha va a ser un contrato que se llama llave en mano, es decir, que le entregan a la firma constructora la posibilidad que haga los estudios de ingeniería de detalle, los diseños y la finalidad de la obra, quedará en manos de esas empresas, y este es el peligro, los tiempos de construcción. Ellos dirán cuándo terminan, si pueden, no pueden, y si siguen los sobrecostos. Será como una máquina registradora permanente.
Porque si usted le entrega a una misma empresa los diseños finales y toda la construcción, pues esa misma empresa va a jugar con los tiempos, sus acomodos como más le beneficie. Por eso la importancia de que fuera una empresa la que hace los estudios de factibilidad, ingeniería de detalle, y sea otra empresa la que construye. Ahora bien, aparece precalificada en la licitación del metro elevado de la ciudad de Bogotá, nada menos y nada más, nuevamente, Corfi Colombiana, la empresa que en este momento está bajo el foco de todas las miradas sobre la corrupción que ha denunciado, que denunció, y en paz descanse, el doctor Pizarro. Él era un funcionario de Corfi Colombiana, era un controller, era un supervisor, era más que un supervisor, lo que he dicho, un interventor de la obra. Corfi Colombiana aparece ahora nuevamente en el proyecto de infraestructura más grande del país. ¿Tendremos motivos los bogotanos, los colombianos, para dudar de la participación de Corfi Colombiana? ¿Para no estar tranquilos por ese pasado reciente en cómo hacen sus negocios? Aparecen otras coincidencias que estoy estudiando para anunciar en los próximos días. Por ejemplo, la coincidencia en los presupuestos sin publicación, en las negativas para que aparezcan las actas del COMPES, para que aparezca, repito, el acta de la interventoría diciendo, hablando de la calidad de los estudios del proyecto Metro Elevado. De las empresas que aparecen precalificadas en el proyecto Metro Elevado, de 22 hay 6 empresas vinculadas a Odebrecht y hay 3 empresas vinculadas a la operación Lava Jato en Brasil, que da, digamos, es todo este escándalo de corrupción en Brasil. Esas son las empresas que están precalificadas, y al ser precalificadas, lo que significa precalificadas es que son las empresas que van a participar al final del día en la licitación. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué no se pronuncia la Fiscalía? Le hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación, si sabemos que en los proyectos de infraestructura en movilidad, los más recientes, como la Ruta del Sol número 2, como el Túnel de la Niña, si allí aparece la corrupción más grande del país, y le hemos pedido a la Fiscalía General que se pronuncie, e interpuesto una denuncia penal al alcalde Enrique Peñalosa sobre este caso, y hasta el momento con mensaje de urgencia para que no se pierdan los documentos, no se pierdan las actas. Hasta el día de hoy no hay respuesta. ¿Por qué el Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo, no se pronuncia? Sus procuradores delegados a la fecha no asisten a los debates, voltean la mirada sobre lo que es, sin lugar a dudas, el proyecto de infraestructura más grande del país y sobre el cual deberíamos tener todas las alertas, todos los filtros, para que la corrupción no se cuele en el proyecto. Sin embargo, a la fecha, ante los llamados de la oposición que yo represento a Enrique Peñalosa, pero ante los llamados con pruebas que he hecho, ni un solo pronunciamiento del procurador, y mucho menos del actual contralor puesto por Cambio Radical. Lo estamos advirtiendo. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el caso Proyecto Metro Elevado y el caso Ruta del Sol número 2 Odebrecht? Que en el caso Ruta del Sol Odebrecht se robaron la plata. No hay obra hasta el día de hoy y no sabemos toda la verdad del caso. Es decir, estamos llorando, como dicen en la calle,
sobre la leche derramada. Pero en el caso proyecto metro elevado, podemos evitarlo. Lo hemos venido denunciando, hemos venido alzando la voz. Podemos detener la corrupción en ese caso. Pero aquí sí nos preocupa, nos llama la atención el silencio del mecanismo. El silencio de algunos medios, el silencio de la Fiscalía, el silencio de la Procuraduría, el silencio de la Contraloría, porque vuelve y aparece como uno de los grandes impulsores del proyecto Corfi Colombiana y el Grupo Sarmiento Angulo. Y si ustedes repasan el comportamiento del periódico El Tiempo frente al proyecto, es de editoriales y editoriales aplaudiendo el proyecto, pero ni una pregunta periodística decente diciendo dónde están los estudios, que es la pregunta que deberíamos estar haciendo todos. Entonces ahí uno entiende, pues uno lo ha entendido hace mucho tiempo, pero para que ustedes lo entiendan, ¿por qué los grandes empresarios quieren comprar medios de comunicación? Cuando no es que sean un gran negocio para impulsar sus negocios, para comprar silencios, para comprar impunidad. Entonces, además a eso se le suma que Sarmiento también quiera tercer canal de televisión, ¿no? Imagínense. Entonces, vamos a seguir denunciando. Yo, ante el caso de Brecht, me parece un caso escandaloso, donde invitaría a la movilización ya, donde, con todo respeto, yo creo que el fiscal general tiene que apartarse de su cargo, está sub iudice. En Bogotá tenemos un contralor también que ya le imputan cargos. Entonces, esto no puede continuar así. Pero dependerá, es mi lectura, es mi propuesta, dependerá de la movilización organizada en las calles. Para terminar, anunciarles que seguramente en los próximos días daremos más detalles de lo que consideramos puede ser las coincidencias con el caso de Brecht, pero lo que puede ser el escándalo de corrupción más grande de la historia del país, que es el proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa. Yo, ustedes lo saben, quiero ser alcalde de la ciudad de Bogotá. Quiero una Bogotá progresista. Y si a mí me preguntan sobre el proyecto Metro Elevado, yo no puedo continuar ni estar con un proyecto que al día de hoy es totalmente ilegal, que no presenta los estudios, que ha tenido unos mantos de impunidad impresionantes. Ese proyecto va a acabar la ciudad de Bogotá. Por eso no tolero que a algunos que se hacen llamar progresistas digan, no, si yo encuentro el proyecto, yo sigo con el proyecto. Eso es altamente irresponsable con la ciudad de Bogotá. Totalmente irresponsable con Bogotá. Ese proyecto va a acabar las finanzas de la ciudad de Bogotá, va a acabar urbanísticamente Bogotá, va a acabar económicamente a Bogotá y va a paralizar a Bogotá como una ciudad viable, competente en América, competitiva en América Latina. De ese tamaño es la gravedad de este proyecto. Por eso quiero contar con ustedes y me tomo estos atrevimientos de hablarles tan tarde en la noche, un día domingo como hoy. Espero no aburrirlos, pero me nace del corazón, del alma, después de ver los acontecimientos del día de hoy, las denuncias, periodistas valientes, y aquí vemos un país que se abre, fuerzas progresistas de la política liderando la denuncia, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo,
no son los partidos tradicionales. Periodistas independientes, liderando también la denuncia. Ese país de progresistas, denunciando, de periodistas independientes, versus el otro país, el país de la clase política tradicional, el otro país del que se quiere adueñar de este país, la banca, los medios, en fin. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado vamos a estar? ¿Y qué vamos a hacer? Por una Bogotá progresista y por Colombia progresista seguiremos adelante. Muy buenas noches, gracias por su paciencia y gracias por el acompañamiento. Cuando ya son las 11:10 de la noche. Bueno, mi gente linda, bueno, seguimos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.